Hola compañeros de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos y gente que desea conocer realmente lo que es el alcoholismo como enfermedad. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que está en todo el mundo. Nació en los Estados Unidos en los años de 1939, por aquel entonces, ¿verdad? Y posteriormente fue decretado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, fue decretado como una enfermedad, el alcoholismo. Y pues hay 4 fases, existen 4 fases del alcoholismo, que viene siendo el bebedor social. Lo vamos a ir desglosando, desmenuzando poco a poco. El bebedor social, el bebedor periodo, segunda fase del alcoholismo. Primera fase, bebedor social. Segunda fase, bebedor periodo. Tercera fase, bebedor problema o compulsivo, cual sea su forma. Y cuarta fase es el bebedor crónico. Y pues vamos a ir desglosando para que tú te hagas un test interior, honesto. Aquí no se trata de obligar a la gente que crea que es un alcohólico. Tú tienes que aceptar tu alcoholismo, ¿verdad? Y si no lo eres, pues no tienes por qué preocuparte si no padeces de esta enfermedad. Qué bueno que no la padezcas, ¿verdad? La primera fase del alcoholismo es el bebedor social. El bebedor social es aquella persona que llega a una fiesta, pide una cerveza al mesero y le dice, ¿sabes qué, mesero? Tráeme una cerveza. Y el mesero resulta que llega y le trae un refresco. Y pues esa persona le dice, ¿sabes qué? Yo te pido una cerveza, pero me voy a tomar el refresco. No, o sea, no hay ningún problema, me puedo tomar un refresco. La cerveza prácticamente no significa nada para el bebedor social. El bebedor social es aquella persona que se toma 1 o 2 cervezas o copas, que tiene la capacidad de hacerlo nada más, de tomarse 1 o 2 para convivir nada más, para ir a una fiesta, para un convivio de amigos, de familiar, X, 1 o 2 copas, o 3 se pudiera decir, ¿verdad? Ese es el bebedor social que va a su casa. Es la persona que hace todas sus actividades del día, como ir a su casa a dormir, como ir al día siguiente en la mañana a trabajar sin ningún dolor de cabeza, sin ninguna náuseas, sin ningún dolor en su cuerpo, ningún remordimiento, ninguna culpa. Se levanta por la mañana y se va a trabajar, ¿verdad? No se gastó el dinero de la quincena o de la semana, el dinero de su familia, no se lo gastó, ese bebedor social, ¿verdad? Hace sus actividades, se va a su trabajo, no falta, llega temprano, llega a la hora que siempre llega, hace todas sus actividades y el alcohol no le causa ningún daño al bebedor social, ¿verdad? Pero el detalle es cuando ya llegó a una segunda fase de bebedor periodo. ¿Quién es el bebedor periodo? El bebedor periodo es aquel ser humano, aquella persona que se programa para tomar. Es la persona que esa persona dice, no, yo nada más tomo los sábados, nada más cuando rayo. O yo nada más tomo el día 15. O yo nada más tomo 1 vez al año cuando es mi cumpleaños. O tomo nada más en Año Nuevo o Navidad, nada más, ¿verdad? Pero el detalle está que el bebedor periodo se programó, ya hizo una organización en su cabeza, en su cerebro, ya le mandó información y ya está programado para ponerse una borrachera ese día. Pero se emborracha. Esa persona al día siguiente se levanta con náuseas, vomitando. Esa persona al día siguiente posiblemente no vaya ni siquiera a trabajar. Esa persona el sábado que rayó, sale de trabajar
se va a la cantina y se va a su casa hasta que ya no tiene ningún peso. O esa persona que si toma una vez al año, se embrutece con el alcohol. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona? Se embrutece y puede llegar hasta chocar, golpear a sus hijos, a su esposa. Pierde totalmente el control de su vida, el bebedor periodo. Entonces, ahí estamos ya hablando de que el alcohol está haciendo daño a mi vida. Está haciéndole daño a mi familia. Tercera fase. Pero déjame decirte, compañero, que el alcoholismo es una enfermedad mortal y progresiva, dice el programa, que es una enfermedad mortal y progresiva porque radica en la mente y en el alma. Dicen que el consumo del alcohol es nada más el síntoma de la enfermedad, porque yo soy una persona de condición alcohólica. Soy una persona de condición alcohólica que el síntoma de mi enfermedad del alcoholismo es tomar. La enfermedad la traigo por dentro, ¿verdad? Entonces, aquí hay un programa. Yo cuando llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, yo llegué a un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos. Es el programa del siglo, le llaman, ¿verdad? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos y yo recuerdo que me recibieron, me dieron la bienvenida y me dieron esta información de las 4 fases del alcoholismo. Me hablaron de la enfermedad perversa, desconcertante y poderosa que es el alcoholismo. Yo llegué y me dieron la información, ¿verdad? Y me dijeron también que el único requisito para pertenecer a esta fraternidad de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. Correcto. Entonces, también yo cuando llegué por primera vez, todas las personas que llegamos a Alcohólicos Anónimos, todos, llegamos con un problemón. Y me dijeron que para un problemón, un programón, ¿verdad? Y me dijeron, lo que me fascinó del programa, que me dijeron, hay una solución para ti. Eso fue contundente. Cuando llega el alcohólico derrotado de la vida, cuando llega el alcohólico sin esperanza, cuando llega el alcohólico mal en todos los sentidos, y llega este grupo de hombres y mujeres y me abrazan y me dicen que ellos entienden mi enfermedad, que ellos vivieron ese infierno del que yo vengo saliendo. Y me dicen, tenemos una solución para ti. Fue contundente esto, fue grande. Y vamos a entrar a lo que es la tercera fase del alcoholismo, que es el bebedor problema o bebedor compulsivo. En la tercera fase del alcoholismo, esa es donde se estaciona el alcohólico, por lo regular, donde el alcohólico llega a esa tercera fase. El bebedor problema es aquel que se emborracha, es aquel bebedor que se emborracha, se embrutece y se le olvida, padece de lagunas mentales. Es el borracho que se gasta todo el dinero de su familia, de sus hijos. Es el borracho que puede causar problemas en su trabajo por su falta, porque muchas veces el bebedor problema llega borracho a trabajar, porque conduce, porque maneja borracho, porque va y provoca accidentes, porque ya se peleó con alguien y al día siguiente ni siquiera se acuerda. El bebedor problema es aquel que sufre por todo y por nada. El bebedor problema, compañeros, es aquella persona que ya tiene problemas por donde sea. Es aquel que dice, es que ando bien picochas, es que traigo muchas ganas de tomar, que toma y toma y toma compulsivamente. ¿Por qué? Porque ese alcohólico padece de un defecto que se llama gula. Y es compulsiva la enfermedad, es compulsivo el consumo de esta persona. Tercera fase, ¿verdad? Es ahí donde nos estacionamos. Es el típico borracho,
¿verdad? Y vamos a entrar a lo que es el bebedor crónico, el alcohólico crónico, porque mucha gente, la mayoría de las personas, cuando dicen, te hablan de que eres un alcohólico, que yo soy un alcohólico, la gente rápido se imagina que el alcohólico, que yo soy un alcohólico, que yo me quedaba tirado en las banquetas, que yo andaba como pordiosero, como indigente por las calles, comiendo de la basura. Pero no, o sea, el alcohólico es aquella persona que padece de esa enfermedad, pero no precisamente tiene que llegar a esos extremos. Pero aquí en la cuarta fase del alcoholismo, que es la última fase, es la fase terminal del alcohólico. Es el bebedor crónico. Es el que vive para tomar y toma para vivir. Ese es el alcohólico que se desprende de su familia. Ya lo corrieron, ya se salió de su casa porque no aguanta las críticas, porque ya se junta con el escuadrón de la muerte. Son en los teporochitos que ves en las plazuelas, de los que toman alcohol de 96 grados. Es aquel ser humano que vive debajo de los puentes, que se queda tirado en las banquetas. Ese es el bebedor crónico. Él ya se desconectó de su familia, él ya se desconectó de su trabajo, de la sociedad. Él ya vive para tomar y toma para vivir. Es el bebedor crónico. Es la cuarta fase y la fase terminal del alcohólico, ¿verdad? Entonces ya esa es la persona que toma alcohol, que toma perfumes, que inclusive ahora con la pandemia hubo alcohólicos que se prendían, se tomaban el gel antibacterial porque contiene mucho alcohol, se prendían tomándose el gel antibacterial. Así es la enfermedad del alcoholismo. Ahora, en la enfermedad del alcoholismo, ¿cómo se provoca en el ser humano? ¿Quién es un alcohólico? ¿Por qué caí en el alcoholismo? Dice el programa de Alcohólicos Anónimos que somos personas que provenimos de una familia disfuncional. Dice el programa que es la suma de papá alcohólico y mamá neurótica, ¿verdad? Y los parámetros del alcoholismo, la persona, el niño que nace de una familia disfuncional, papá alcohólico, mamá neurótica, la suma el resultado es, yo antes de consumir alcohol, ya era alcohólico. ¿Por qué? Porque provengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Donde había alcohol, donde había neurosis. Y esa familia disfuncional, pues, no es porque mis padres fueran malos, sino porque pues es parte de la sociedad todo esto, lo que se da, ¿verdad? Entonces, yo antes de beber alcohol ya era un candidato al alcoholismo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué ya era un candidato? ¿Por qué? Porque donde hay este tipo de problemas, de familias disfuncionales, no existen los ingredientes básicos para que un ser humano no consuma alcohol. ¿Y cuáles son los ingredientes básicos para que una persona se vaya forjando desde la niñez a su vida adulta? Pues influyen varios factores. Dice el programa que, y científicamente comprobado, y médicamente, psicológicamente comprobado, que la persona, el niño, debe de recibir mínimo 10 muestras de cariño, de amor por parte de sus padres. Desde 0 años hasta los 12, 13, 14, hasta 15 años. Ese niño, ese adolescente, ese ser humano, conforme va creciendo, tiene que ir recibiendo a diario 10 muestras de amor de papá y de mamá. Y eso lo va a fortalecer para manera de que ese niño le va creando ese amor que le están inyectando su papá, su mamá, esa atención, esa gran disposición por
por protegerlo, y no por sobreprotegerlo, sino por inyectarle ese antídoto que resulta algo maravilloso en el ser humano, para cuando ese ser humano crezca en su adolescencia y en la esquina le ofrezcan el churro de marihuana o le ofrezcan alcohol, él diga, yo no necesito nada de eso para sentirme bien. Entonces, pero si un niño padece de la primer causa del alcoholismo, ¿qué es lo que genera el alcoholismo? La soledad y la falta de amor. Cuando el papá, mamá trabajan también y ese niño se queda solo. Ese niño se queda con los tíos, ese niño se queda encargado con alguien. Ese niño tiene muchas posibilidades que caiga en el alcoholismo y drogadicción. Es un prospecto grandísimo para el consumo de alcohol y drogas. Es una regla en la vida. Y después, yo como papá empiezo a generar en mi mente y decir que mi hijo cayó al alcoholismo o a la drogadicción porque las malas compañías. Compañero, déjame decirte que no es eso, sino que tu hijo padece de una falta de amor, padece de un abandono. Y en consecuencia, el día de hoy está consumiendo alcohol o drogas. No te preguntes después. Ahora que ahora con las redes sociales, con esta información que hay, con este movimiento que traemos nosotros, de romper ese anonimato, porque habla mucha gente del anonimato, que por qué rompemos anonimato. Pero no estamos rompiendo ningún anonimato, estamos dando una información. Esto se convierte en junta pública cuando yo empiezo a abrir mi corazón y empiezo a enseñar, empiezo a sacar, empiezo a decir cómo funciona el alcoholismo y qué es el alcoholismo, para manera que si con un joven que se salve por medio de este video, con un joven que se salve, lo rescatemos de las garras del alcohol y de las drogas, es maravilloso, ¿verdad? Ahora sí, ya no habrá esa ignorancia y ese anonimato que dicen de que no debemos de hacerlo público. Entonces, ¿por qué no público? ¿Verdad? Los jóvenes, el día de hoy tú le regalas un críptico, le regalas un folleto de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, y ese joven agarra ese papel y lo hace bola y lo tira. Ahorita los jóvenes están en redes sociales y es por ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde tenemos que romper ese anonimato y enseñarles e informar de este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos. Porque este programa de Alcohólicos Anónimos es funcionable en personas con problemas de alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, enfermedades emocionales como la neurosis, la codependencia y cualquier tipo de enfermedad emocional, depresión y todo tipo de problemas emocionales y adicciones como la ludopatía, la adicción a los juegos de azar. Entonces, este programa viene a ayudar a toda la familia. Y es necesario darle a conocer a la sociedad que hay un programa de vida para cualquier tipo de problema. Es necesario que la sociedad sepa de antemano quién es Alcohólicos Anónimos. Es necesario que conozcan de este programa. Nosotros actualmente los que estamos transmitiendo aquí somos grupos redimidos por amor, somos grupos de cuarto y quinto paso, están en todo el mundo los grupos de cuarto y quinto paso. Nosotros en estas agrupaciones trabajamos con alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, ludopatía, tecnofilia y cualquier tipo de adicción. Este programa está diseñado, por eso se le llama el programa del siglo, porque está diseñado para cualquier tipo de enfermedad emocional o de consumo, de ingesta. Vamos a promocionar este programa y si tú tienes un amigo, tienes a un hijo, tienes a una esposa, a un esposo que padece de esta mortal enfermedad, dile que hay una solución. Se llama Alcohólicos Anónimos o en su defecto un grupo de cuarto y quinto paso. Nosotros estamos en Mazatlán, Sinaloa.
y sesionamos de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Nosotros somos grupos que hacemos retiros, encuentros con Dios, porque el programa de Alcohólicos Anónimos, que lo tengo aquí atrás, es un programa espiritual, no espiritualista, espiritual. No somos religión tampoco. Es un programa, este programa de los 12 pasos, es un programa que habla que por medio de alguien más poderoso a nosotros, que es Dios, puede devolvernos el sano juicio el día de hoy. Yo tengo 21 años dentro de este bendito programa y vaya que sí ha funcionado. Y vaya que sí funciona. Yo lo puedo avalar por el tiempo que tengo dentro de la agrupación y sigo adelante. Sigo adelante y esto nosotros queremos llegar a todos los rincones del mundo, informarles que hay una solución para cualquier tipo de enfermedad de consumo o de ingesta o emocional. Es todo, felices 24 horas. Les pedimos de favor que nos sigan en nuestros canales de YouTube, Facebook y estamos para servirles. Próximamente vamos a hablar drogadicción. Buenas noches.